El proceso de individuación tiene dos aspectos principales. Por una parte es un fenómeno interno, subjetivo, de integración. Pero por la otra es un fenómeno igualmente esencial de relación objetiva. El uno no puede existir sin el otro, aun cuando ya el uno, ya el otro, aparecen en el primer plano. A este doble aspecto corresponden dos peligros típicos. El primero consiste en que el sujeto utilice las posibilidades de desarrollo espiritual que proporciona la explicitación del inconsciente para rehuir ciertas obligaciones fundamentales del hombre y afectar una espiritualidad que no resiste a una crítica moral. El otro estriba en que las propensiones atávicas alcancen un predominio excesivo y hagan bajar la relación a un nivel primitivo. Entre este Escila y aquel Caribdis pasa el estrecho camino a cuyo esclarecimiento han contribuido en tan grande medida la mística cristiana del medioevo, así como la alquimia. Contemplado a esta luz, el lazo de la transferencia, por muy insoportable e incomprensible que parezca, resulta de una importancia vital no sólo para el individuo, sino también para la sociedad, y con ello para el progreso moral y espiritual de la humanidad en general. En consecuencia, cuando el psicoterapeuta se ve obligado a luchar con problemas arduos de la transferencia, que le sirvan de consuelo estas consideraciones. Su esfuerzo no beneficia solamente a tal paciente singular, acaso insignificante, sino también a él mismo y a su propia alma, y quizás pone con ello un grano pequeñísimo sobre el platillo del alma humana. Por pequeña e imperceptible que resulte su aportación, es un opus magnum, pues se realiza en una esfera en que el numen ha vuelto a penetrar y en la que se ha asentado el centro de gravedad de la problemática humana. Los últimos y más elevados problemas de la psicoterapia no son en absoluto de incumbencia privada, sino que comportan la más alta responsabilidad. La verdad desnuda. El texto del Rosario, que sigue a la imagen, es una cita del Tractus Aureus de Hermes, que sin duda ha sufrido algunas modificaciones. Dice así: aquel que quiere ser iniciado en el arte y la sabiduría secreta, debe librarse del vicio de la arrogancia, ser piadoso y recto, de espíritu profundo, humano, tener semblante alegre y disposición serena frente a los hombres, a quienes ha de mostrar respeto. Asimismo, debe ser observador del misterio eterno que se le revela. Ante todo, hijo mío, te exhorto a temer a Dios, que ve lo que haces, y en cuyas manos está el socorro para el aislado, quien quiera que sea. Y del pseudo Aristóteles cita el Rosario. Oh, sí, Dios encontrara un espíritu fiel en algún hombre, le revelaría su misterio. Este llamado a cualidades manifiestamente morales permite ver con facilidad que el opus requiere no solo un conocimiento intelectual y técnico, como por ejemplo el aprendizaje práctico y el ejercicio de la química moderna, sino que implica sobre todo una empresa moral al par de la psíquica. Admoniciones de este género se encuentran con frecuencia en estos textos. Señalan una actitud que se exige en la realización de una obra religiosa. De ese modo entendían también el opus los alquimistas. Ahora bien, nuestra imagen apenas sí concuerda con semejante introducción. El velo vergonzoso ha caído. Hombre y mujer se enfrentan de modo abierto y natural. El sol dice: oh luna, permíteme ser tu esposo. La luna dice: oh sol, he de prestarte justa obediencia. La paloma es descrita como spiritus est qui unificat, es el espíritu que unifica, pero esta última frase no concuerda con la erótica, sin disimulo de la imagen, pues lo que dicen el sol y la luna, que a todas luces son hermano y hermana. Si alguna significación tiene, es sin disputa la de amor terrestre. Pero el espíritu que aparece entre ellos desde arriba es calificado de unificador, por lo que la situación adquiere otro aspecto.
ha de ser una unificación en el espíritu. Con ello coincide perfectamente una particularidad esencial de la imagen: el contacto con la mano izquierda ha desaparecido. En cambio, la mano izquierda de la luna y la mano derecha del sol sostienen las ramas, en correspondencia con el origen de las flores Mercurii, los tres tubos de la fuente, y la mano derecha de la luna, así como la izquierda del sol, tocan las flores. Pero la vinculación por la mano izquierda ha cesado. Las dos manos de ambos solo se hallan relacionadas mediante el símbolo unificador. También este ha sufrido una modificación. Ya no hay sino 3 flores en vez de 5, y en lugar de la ogdoada aparece una hexas, una estructura hexaradical, en lugar, pues, de una doble cuaternidad, una doble trinidad. Evidentemente esta simplificación se ha llevado a cabo debido a que 2 elementos se unieron, probablemente los contrapuestos, por cuanto conforme con la doctrina alquimista cada elemento contiene en su interior a su contrario. La afinidad como aproximación amorosa logró también un resultado gracias al cual los elementos se han unido parcialmente, de modo que ahora solo queda el contraste de lo masculino-femenino. Después del axioma de María, la cuaternidad elemental se transformó en activa trinidad, que se va acercando cada vez más a la coniunctio de 2. Desde el punto de vista psicológico, cabe observar aquí que la situación del encubrimiento convencional ha sido desechada y se ha asumido la confrontación con la realidad sin recurrir a falsos velos ni otros medios de embellecimiento. Con ello el hombre aparece tal como es y muestra aquello que antes estaba oculto bajo la máscara de la acomodación convencional, es decir, la sombra. Esta es integrada al yo por conciencialización, y merced a eso se efectúa una aproximación a la totalidad. La totalidad no constituye un estado perfecto, sino una integridad. Por la asimilación de la sombra, el hombre se torna, en cierto modo, corporal, y con ello aparece también su esfera de impulsividad animal, así como la psique primitiva o arcaica, en el cono luminoso de la conciencia, donde ya no se deja reprimir mediante ficciones o ilusiones. A consecuencia de eso, el hombre se convierte en el difícil problema que en sustancia es. Este hecho fundamental debe permanecer presente a la conciencia si es que uno quiere en verdad desarrollarse. La represión conduce, si no directamente al estancamiento, a un desarrollo unilateral y con ello finalmente a la disociación neurótica. El problema actual ya no es ¿cómo puedo librarme de mi sombra? Pues ya se ha visto bastante cuáles son los males de la unilateralidad. Más bien hay que preguntar, ¿cómo puede el hombre convivir con su sombra sin que de esa convivencia surja una serie de desdichas? El reconocimiento de la sombra predispone a la modestia y hasta al temor a la esencia insondable del ser humano. Esta precaución es muy necesaria porque si el hombre se siente tranquilo sin su sombra, es precisamente por desconocerla. Pero aquel que conoce a su sombra sabe que no está a salvo, porque por ella la psique arcaica, todo el mundo arquetípico, entra en contacto directo con la conciencia y la penetra de influencias arcaicas. Con eso aumenta en el caso que nos interesa el peligro de la afinidad, con sus proyecciones engañosas y su impulso de asimilar el objeto en el sentido de la proyección, esto es, de familiarizarlo, a fin de realizar la oculta situación incestuosa, la cual parece tanto más atractiva y fascinante cuanto menos se la comprende. La ventaja de la situación, en el peor de los casos, consiste en que con la mostración de la verdad, sin embozo, se plantea la cuestión esencial y con eso el yo y su sombra no persisten en mantener su duplicidad, sino que se integran en una unidad, aun cuando ésta entrañe un conflicto. Pero con este progreso la alteridad de lo contrapuesto aparece con una claridad mayor, y entonces lo inconsciente intenta por lo común salvar la distancia
mediante el acrecentamiento de la atracción, a fin de llevar a cabo de alguna manera la unidad ansiada. Coincide con esto el principio alquimista de que el fuego que mantiene el proceso debe ser primeramente lento para acrecentarse luego poco a poco hasta alcanzar la máxima intensidad. La inmersión en el baño. En esta imagen de la inmersión en el baño aparece un nuevo tema, que es el baño. Con ello volvemos en cierto modo a la figura 1, a la fuente de mercurio, que representa el surgimiento. El líquido es el mercurio, que no solo tiene 3, sino 1000 nombres. Simboliza la misteriosa sustancia psíquica que hoy designamos con el nombre de psique inconsciente. La fuente que brota de lo inconsciente elevándose ha alcanzado al rey y a la reina, o más bien son ellos los que descienden a su interior como en un baño. Este es un tema alquimista sumamente variado. Solo mencionaré algunas de las variantes. El rey está en peligro de ahogarse en el mar, o es aprisionado por él. El sol naufraga en la fuente de mercurio. El rey transpira en la estufa. El joven león se traga el sol. Gabricus desaparece en el cuerpo de su hermana, Bella, y allí se disuelve en átomos, etc. Significando por un lado un baño inofensivo, pero por el otro un peligroso crecimiento del mar, el espíritu tónico del mercurio, en forma líquida, comienza a envolver a la pareja real desde abajo, así como anteriormente aparecía en figura de paloma desde arriba. El contacto con la mano izquierda, en la figura 2, ha bastado, evidentemente para despertar al espíritu de las profundidades y determinar la elevación de sus aguas. La inmersión en el mar significa una solutio, solución en el sentido físico, y en Dorneus al mismo tiempo la solución de un problema. Es una regresión hacia el oscuro estado inicial en el líquido amniótico del útero grávido. A menudo señalan los alquimistas que su piedra se forma como un niño en el seno materno. Llaman uterus al vas hermeticum y a su contenido foetus. Lo mismo que del lápiz dicen también del agua. Esta agua maloliente contiene en sí todo lo que necesita. Es un ser que se basta a sí mismo, como el Ouroboros, el comedor de colas, del que también se dice que se engendra, se mata y se engulle a sí mismo. Es el agua lo que mata y reanima. Es el agua bendita, en la que se prepara el nacimiento del nuevo ser. Como aclara el texto de nuestra imagen, se ha de extraer de la naturaleza de los dos cuerpos nuestra piedra. El texto compara el agua también con el ventus, viento, de la tábula esmaradigna, donde se dice, el viento la ha llevado en su vientre. Nuestro Rosarium agrega, es evidente que el viento es aire, y aire es vida, y vida es alma, es decir, aceite y agua. La representación singular del alma, el alma soplo, como aceite y agua, se explica por la naturaleza doble del mercurio. El aqua permanens es uno de los numerosos sinónimos del mercurio, y las expresiones oleum, oleaginitas, unctuosum, unctuositas indican la sustancia arcana en particular, que asimismo es el mercurio. Esta figuración recuerda vivamente el empleo de los distintos aceites y del agua bendita en la iglesia. La sustancia doble es representada igualmente por el rey y la reina, lo cual podía fundarse en la commixtio de las dos sustancias en el cáliz. Me remito a una imagen similar de la conjunctio que se encuentra en las 3 Riches Eures du Duc de Berry, donde bajo el aspecto de hombrecillo y mujercita, desnudos, son ungidos en el baño bautismal del cáliz por 2 santos. La relación entre el opus alquimista con la misa es indudable, como lo demuestra el tratado de Melchior Sibinensis. Nuestro texto dice así: Anima est sol et luna, el alma es sol y luna. El alquimista piensa con el rigor tricotómico medieval, el ser vivo, y su lápiz también lo es,
se compone de corpus, ánima y spiritus. Nuestro texto observa al respecto: el cuerpo es Venus y femenino, el espíritu es Mercurio y masculino. El ánima como vinculum, lazo, entre corpus y spiritus, sería por tanto hermafrodita, o sea una conjunctio solis et lunae. El hermafrodita por excelencia es el Mercurio. Surgiría de este texto que la reina representa de por sí el cuerpo y el rey el espíritu, pero ambos se encuentran desligados sin el alma, pues ésta es el vínculo que los mantiene unidos. Hasta tanto no existe el lazo del amor, les falta el alma. Pero nuestras imágenes lo que vincula es por una parte la paloma que adviene desde arriba y por la otra el agua de abajo. Esto es el vínculo, es decir, el alma. La representación de la psique que le sirve de base es, pues, una sustancia semicorporal, semiespiritual, un ánima media natura, como la designan los alquimistas, un ser hermafrodita que enlaza los contrarios, que en el individuo nunca es perfecto sin relación con los demás hombres. El hombre aislado carece de integridad, pues solo alcanza ésta por medio del alma, que a su vez no puede existir sin su otro aspecto, el cual siempre se encuentra en el tú. La integridad consiste en la articulación del yo y el tú, que aparecen como partes de una unidad trascendental, cuya esencia sólo puede ser concebida simbólicamente, por ejemplo, mediante el símbolo de lo redondo, la rosa, la rueda, o de la conjunctio solis et lunae. Los alquimistas llegan a afirmar incluso que corpus, ánima y spiritus de la sustancia arcana constituyen tan solo una unidad, porque surgen a partir del uno y con el uno, que es su propia raíz. Un ser que es fundamento y origen de sí mismo no puede ser sino la divinidad misma, si no se rinde tributo al dualismo no formulado de los paracelcistas, quienes opinaban que la prima materia es un increatum, increado. En el Rosarium preparacelcista se dice también que la quinta esencia es un corpus per se subsistens, differens ab omnibus elementis et elementatis, un cuerpo existente por sí mismo, diferente de todos los elementos y de todo lo creado con ellos. En lo que atañe a la psicología de nuestra imagen, resulta evidente que se trata de un descenso hacia lo inconsciente. La inmersión en el agua es una suerte de viaje nocturno por el mar. También en la alquimia, como lo muestra la Vicio Arisley, allí los filósofos se ven aprisionados junto con la pareja, hermano o hermana, dentro de una triple jaula de vidrio, en el fondo del mar por el Rex Marinus. Así como en los mitos primitivos el calor que reina en el vientre de la ballena es tan intenso que al héroe se le cae el cabello, también los filósofos sufren una temperatura muy elevada en su prisión, y del mismo modo que en el mito del héroe se trata de renacimiento y apocatástasis, así también aparece aquí la resurrección del muerto Tabritis, Gabricus, o el renacimiento del mismo, según otra interpretación. La travesía nocturna es una especie de descensus ad inferos, un descenso al Hades y un viaje al país de los espíritus, por tanto aún más allá de este mundo, es decir, de la conciencia, o sea, también una sumersión en lo inconsciente. Esto ocurre aquí a causa del surgimiento del mercurio tónico ígneo, esto es, de una libido presumiblemente sexual, que inunda a la pareja y forma el evidente contraste con la paloma celeste, que si bien es también desde lo antiguo un pájaro de amor, posee sin embargo en la tradición cristiana, válida, asimismo para los alquimistas, un significado puramente espiritual. En lo alto de la pareja se halla unida por el símbolo y el Espíritu Santo.
Parece, por lo tanto, como si la inmersión en el baño realizara también la unificación en el plano inferior que se produce dentro del agua como contraposición al espíritu. Es la muerte del alma el convertirse en agua, Heráclito. Contraste e identidad, un problema filosófico solo en tanto constituye un problema psicológico. Con este desarrollo se repite el descenso del hombre primitivo y su aproximación a la physis, que amenaza con aprisionarlo. Imagen arcaica que atraviesa como leitmotiv toda la alquimia. En la forma moderna esta etapa corresponde a la conciencialización de las fantasías sexuales y a una correspondiente coloración de la transferencia. Resulta significativo que en esta situación, ya inconfundible, la pareja sostiene aún, con ambas manos, el símbolo radical que aporta el Espíritu Santo y que representa el sentido de su vinculación. Esto es, la integridad trascendental del hombre. La coniunctio. El rey y la reina quedaron sumergidos bajo el mar, esto es, volvieron al estado caótico originario, a la masa confusa. La physis aprisionó al hombre de la luz en el más apasionado abrazo, como reza el texto que sigue, pues Bella, que en este caso representa al mar materno, se levanta por encima de Gabricus y lo encierra en su útero, de manera que nada queda visible de él. Con tal amor ha abrazado a Gabricus que lo ha recogido totalmente dentro de su naturaleza y lo ha disuelto hasta reducirlo a una partícula ya indivisible. La hierogamia del sol y de la luna invade merced a la fecunda imaginación de los alquimistas hasta el reino animal, como indica la observación siguiente. Toma un mastín coetáneo y una perra armenia, haz que la cubra y te engendrarán un cachorro, etc. La simbólica no puede ser más brutal. Por otra parte, dice el Rosarium, en la hora de la conjunción surgen los más grandes portentos. En ese momento quiere decir, queda engendrado el Filius Philosophorum o Lapis. Una cita de Alfidius dice al respecto, la nueva luz de ellos es generada. Del cachorro dice, Calid, que es coloris coeli, del color del cielo, y este cachorro te servirá en tu casa desde el principio, en este mundo y en el otro. De modo parecido dice Señor, ha dado a luz un hijo que sirvió a todos sus progenitores, pero es más brillante y luminoso, es decir, que su brillo supera al del sol y el de la luna. Este es en rigor el sentido propio de la coniunctio. Determinar el nacimiento de aquello que representa lo uno y lo unificado. Es una reproducción del hombre de la luz desaparecido, que en la simbólica gnóstica, lo mismo que en la cristiana, es idéntico al logos y existió antes de toda creación, tal como lo encontramos en el comienzo del Evangelio de San Juan. Se trata, por lo tanto, de una idea cósmica que aclara suficientemente los superlativos de la definición alquimista. La psicología, que encierra este símbolo central, no es cosa sencilla. En una consideración superficial, diríase que se trata del triunfo del impulso natural. Pero, si se examina el dibujo más de cerca, se observa que la cohabitación tiene lugar en el agua, por tanto, en mari tenebrositatis, esto es, en lo inconsciente. Esta interpretación encuentra apoyo en una variante de nuestra figura 5, que contiene el Rosarium, figura 6. Allí también el sol y la luna se hallan en el agua, pero ambos están provistos de alas. Representan, por tanto, el spiritus, esto es, el ser aéreo o el pensamiento. Como se deduce de los textos, el sol y la luna son dos vapores o fumi, que se van desarrollando poco a poco merced al fuego gradualmente intensificado, y se elevan como si tuvieran alas sobre la materia sometida a lo del coctio y la digestio. Por eso la pareja de contrarios se representa también como dos pájaros en lucha,
o como un dragón alado y otro sin alas. Que dos seres aéreos se apareen sobre o debajo del agua no afecta al alquimista en lo más mínimo, pues la modificación de sus sinónimos le resulta tan habitual que el agua no solo puede significar para él fuego, sino muchas otras cosas más asombrosas. Si por lo tanto nosotros interpretamos como vapor este agua, hemos de estar cerca de la verdad. No se trata sino de una solución hirviendo, en la cual las dos sustancias se unen. En lo que atañe al pronunciado erotismo de la imagen, debo recordar al lector que fue trazado para ojos medievales, y por tanto no posee en ningún modo significación pornográfica, sino simbólica. La hermenéutica y la meditación medieval supo ver sin inmutarse hasta en los pasajes más crudos del Cantar de los Cantares una glorificación espiritual. De igual modo ha de ser interpretada también la imagen de la coniunctio, la unión en la etapa biológica, como símbolo de la unio oppositorum en sentido más elevado. Con ello se declara por una parte que la unión de los opuestos resulta tan esencial en el arte regio como la cohabitatio para el entendimiento común, y por otra parte gracias a eso el opus ofrece analogía con la naturaleza, con lo cual la energía instintiva se transforma al menos parcialmente en una actividad simbólica. Merced a la creación de analogías semejantes, el instinto y la esfera biológica quedan liberados de la presión de los contenidos inconscientes. En cambio, la ausencia de símbolos pesa sobre la esfera instintiva. La analogía de la figura 5 es sin duda demasiado evidente para el gusto moderno, hasta el punto de quedar casi malogrado su propósito. En la experiencia médica, el parangón psicológico adopta con frecuencia, como lo sabe todo especialista, unas formas fantásticas que si las dibujara apenas si se distinguirían de nuestra imagen. Como indica el caso arriba mencionado, la concepción es representada algunas veces en forma simbólica y unos 9 meses después produce el inconsciente, como al influjo de una sugestión a echanche. La simbólica de un nacimiento o un niño recién nacido, sin que hubiese llegado a la conciencia de la paciente la concepción psíquica previamente ocurrida, o que hubiese contado a sabiendas los meses de embarazo transcurridos. Por lo común, todo este proceso se verifica solo en forma de sueños, y no es descubierto sino después de una reelaboración retrospectiva del material onírico. Muchos alquimistas computan la duración del opus por el tiempo de un embarazo y todo su proceso lo comparan con este. Lo que se acentúa es la unión mística, como claramente revelan los grabados precedentes por la persistencia del símbolo unificador. Desde luego, y esto no ha de carecer de honda significación, el símbolo desaparece en la imagen de la coniunctio. En este instante se realiza evidentemente un subsignificado. Los partícipes se han convertido ellos mismos en un símbolo. Al principio representan sin duda dos elementos, luego forman uno solo, integración de la sombra, y finalmente los dos juntos con el tercero se convierten en una totalidad. De este modo se cumple el axioma de María. En esta unión desaparece también el Espíritu Santo, y como se ha señalado ya, el sol y la luna se transforman ellos mismos en espíritus. Lo que propiamente se intenta es un más alto ayuntamiento, un enlace en la identidad inconsciente que se ha podido comparar con el estado del caos primitivo y originario de la masa confusa, esto es, de la acertadamente llamada participation mystique, la relación inconsciente y contaminación de factores heterogéneos. Como mecanismo, la coniunctio no se diferencia de eso, pero sí en cuanto al hecho de que no constituye ningún estado natural originario, sino que es el resultado de un proceso o el objetivo de un esfuerzo. De todos modos, no es sino esto desde el punto de vista psicológico, pero por lo común resulta impremeditado y es combatido vigorosa y conscientemente por el médico
de orientación biologista. Se habla por ello de disolución de la transferencia. Esta posibilidad de desprender del médico la transferencia del paciente es cosa deseable para ambos y se acredita cuando se la consigue, como un logro positivo. Es de hecho posible en los casos en que debido a la juventud o a una predisposición singular del enfermo, o a un malentendido con el médico surgido de la proyección, o a una poderosa racionalidad, las mutaciones de los contenidos inconscientes proyectados llegan a un estado de inmovilidad insuperable y al mismo tiempo aparece una posibilidad exterior de transferir la proyección a otro objeto. Esta solución tiene poco más o menos el mismo mérito que conseguir convencer a alguien de que no debe entrar en la iglesia, o que desista de alguna expedición peligrosa, o de contraer un matrimonio insensato a pesar de sentirse poderosamente atraído a ello. Por cierto, que no se puede sobreestimar el valor de la racionalidad, pero algunas veces cabe preguntarse, ¿es que sabemos en vigor lo suficiente o tanto sobre los dictados del destino individual como para poder en toda circunstancia dar el consejo adecuado? Sin duda que debemos obrar conforme a nuestras mejores convicciones. ¿Pero estamos seguros de que nuestras mejores convicciones son también las mejores para los demás? ¿Cuántas veces ignoramos lo que a nosotros mismos nos conviene y en cuántas ocasiones agradecemos a Dios de todo corazón, años después, por habernos impedido con su infinita bondad que siguiéramos nuestros planes razonables de otro tiempo? Más tarde le resulta muy fácil al crítico decir, pero eso no era, justamente, lo verdaderamente razonable. Pero ¿quién puede afirmar, con seguridad absoluta, cuándo está en lo verdaderamente razonable? ¿Y no es parte de la verdadera sabiduría de la vida sustraerse algunas veces a todo lo razonable y adecuado e incluir también lo llamado irracional e inadecuado dentro de la esfera de lo posible? No debe extrañarnos, por lo tanto, que se den muchos casos en que, no obstante los mayores esfuerzos, no aparece posibilidad alguna de una disolución de la transferencia, a pesar de que el paciente posee, desde el punto de vista racional, toda la comprensión necesaria y sin que quepa imputarle a él ni a sí mismo ninguna negligencia u omisión técnicas. Médico y paciente pueden ambos hallarse impresionados por la inmensa irracionalidad del inconsciente y arribar a la conclusión de que se debe cortar el nudo gordiano con la espada de una resolución violenta. Pero una separación quirúrgica de hermanos siameses es una empresa peligrosa. Acaso se obtengan también resultados afortunados, pero a juzgar por mi experiencia hasta la fecha, estos han sido muy pocos. Me inclino, por tanto, a una solución conservadora del problema, cuando de hecho la situación es tal que ninguna otra posibilidad se ofrece y que el inconsciente insiste manifiestamente en la conservación del vínculo. El tratamiento del caso debe proseguir manteniéndose a la expectativa. Cabe la posibilidad de que la disolución aparezca en un momento posterior, pero también es posible que surja un embarazo psíquico cuya terminación natural debe ser esperada con paciencia, o que se trate de un destino que se admite o se trata de eludir con razón o sin razón. El médico sabe que el hombre siempre y por doquier se encuentra frente al destino. Aún la más simple enfermedad puede complicarse asombrosamente de un modo igualmente inesperado. Un estado en apariencia grave puede tomar un giro favorable. Su arte ayuda a veces, otras veces falla. En el terreno psíquico, sobre todo, donde tan poco sabemos aún, se topa a menudo con lo jamás visto y hasta con lo inexplicable, cuyo de dónde y para qué resulta difícil o imposible de fundamentar. Por lo general, nunca se puede imponer nada a la fuerza, y allí, donde al parecer se logra imponer algo, acaso quepa arrepentirse más tarde. Más vale tener siempre presente que lo que uno sabe y puede es limitado. Ante todo se debe tener calma y paciencia, pues con frecuencia puede más el tiempo que el arte. No todo puede y debe ser curado. A menudo se ocultan oscuros problemas morales
o inexplicables marañas del destino bajo la capa de una neurosis. Una paciente sufrió durante años de depresiones y de una singular fobia a París. Fue liberada de las primeras, pero la segunda aparecía invisible. Sin embargo, se sentía tan bien que quiso arriesgarse a no hacer caso de su fobia. Consiguió llegar a París, pero al día siguiente perdió la vida en un accidente de automóvil. Un paciente sufría de una fobia singular, irreductible a las escalinatas. Una vez se encontró por casualidad en medio de un tumulto callejero, donde sonaban tiros. Se hallaba justamente delante de un edificio público al que daba acceso una ancha escalinata. A pesar de su fobia, echó a correr hacia arriba a fin de buscar protección dentro del edificio, pero cayó sobre las gradas, mortalmente herido por una bala perdida. Tales casos muestran que los síntomas psíquicos deben ser juzgados con extremo cuidado. Y lo mismo vale para las múltiples formas y contenidos de la transferencia. Más de una vez proponen al médico enigmas casi insolubles o le ocasionan otras molestias que a menudo tocan el límite de lo soportable y a veces hasta lo sobrepasan. En una personalidad ética que toma en serio su manipulación del alma humana, esto origina conflictos morales y deberes contrapuestos, cuya aparente o real insolubilidad ha ocasionado ya más de una desgracia. Quisiera, por lo tanto, fundado en una larga experiencia, prevenir contra un excesivo entusiasmo terapéutico. Tratar con el alma constituye una de las ocupaciones más arduas, y justamente en este terreno se afanan los más incompetentes, no sin culpa de las facultades médicas, que demasiado largo tiempo se negaron a admitir que el alma pertenece a los factores etiológicos de la patología, aun cuando no supieran qué hacer con ella. Ciertamente la ignorancia nunca es recomendable, pero suele ocurrir con frecuencia que ni el más amplio conocimiento resulte suficiente. No ha de pasar un día, pues, sin que el psicoterapeuta se acuerde modestamente de que aún le queda todo por aprender.